Padre amado, tienes el control de todas las cosas que están pasando, Señor, aquí en nuestro país. También te pedimos, Señor, que en el país de México, Señor, precisamente en Chetumal, en Quintana Roo y todos esos alrededores, Señor, ponga, Señor, una pausa, Señor, en esos ciclones que están pasando, Señor, porque se está diciendo muchas cosas, Señor, y que hay muchas gentes que van a pasar, señores, momentos terribles, Señor. Quizás haya muerto, Señor, pero sabemos que tú tienes el control de todo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, en ese sector, Señor, de México, porque son nuestros hermanos, Señor. Sobre todo, mi hermanita, Señor, Eli, que está, Señor, preocupada, Señor, en este asunto, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y ahora, Señor, nos recoge, Señor, aquí en este Ministerio 5E, Señor, para enseñarnos, Señor, tu palabra, Señor, a través del pastor Reinaldo, Señor. Dale palabra, Señor, palabra santa, Señor, para que nosotros, Señor, nos enseñe, Señor, a través de él, Señor, tu palabra, Señor, y que estamos aquí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, congregados, Padre Santo, a cuales nuestros hogares estamos representando, Señor, y que necesitamos, Señor, de tu ayuda, Señor, para que nos enseñes, Señor, tu palabra, Señor, nos enseñes de cosas de tu vida, Señor, tu pensamiento, Señor, y las personas y los hermanos, Señor, que todavía no llegan, Señor, aligera sus pasos para que no se pierdan esa bendición, Señor. Gracias te damos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Marco. Agradezco mucho su oración y ya nos encamina la clase. Pues el tiempo no para, continúa moviéndose y lo que tenemos que hacer es, mientras se mueve, aprovecharlo nosotros. Por eso estamos acá aprendiendo más acerca de la palabra del Señor. Y pues vamos a recordar algunos de los temas que vimos la clase anterior. El tema general o el principio general que estábamos enseñando, ¿alguien lo recuerda? El principio general que estábamos Una enseñando en la familia clase. que impacta en sus comunidades. El anterior. Esta es la 5, la 4. Esta es la número 5, va a ser. Pero la 4, ¿cuál era? Ya, entonces la 4 es unidad en el matrimonio. Ah, ok. Esa es la que vamos a dar ahora, hermano. Es la de hoy. En realidad es Hermano, si, la reunión número 5, pero es la si clase número 4, porque Jesús, recuerden que al principio dimos una clase 0. A ver, hermano Ricardo. si Jesús es tu Señor, Él será el Ajá, Señor de tus hijos. exacto. Ese es el principio que estábamos enseñando en la clase. Y vimos ahí la importancia de las promesas que nos deja la palabra de Dios con respecto a esto. O sea, no es justo que nosotros vivamos pensando que a saber qué va a pasar con nuestros hijos, cuando el Señor ya nos dio la fórmula, ya nos dio la indicación, más bien la promesa de que si nuestro caminar es agradable delante de Él, nuestros hijos serán dichosos después de nosotros. Es decir, de nosotros depende el futuro de nuestros hijos. Y esto es bien, bien importante, es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. No es cómo salgan ellos, sino cómo estamos nosotros, es la pregunta, para ver qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Si nosotros apreciamos la palabra, el Señor nos ha dicho que Él va a cuidar de nuestros hijos. Si nosotros menospreciamos la palabra, Él se va a olvidar de nuestros hijos. Si nosotros andamos rectamente, el Señor va a permitir que nuestros hijos disfruten el esfuerzo nuestro para poder heredar ellos victorias en su naturaleza pecaminosa y ellos van a poder ser mejores cristianos. Entonces, ahí estaba ese principio que nada más lo quiero recordar,
que si Jesús es tu Señor, si es mi Señor, Él será el Señor también de nuestros hijos. Si nosotros hemos visto o hemos permitido que el poder del Señor se manifieste en nosotros, en nuestra familia, con nuestra esposa, también Dios va a permitir que en las familias que formen nuestros hijos, también allí la mano de Dios va a estar con ellos. Esto es algo hermoso, muy bonito, porque todos queremos ver a Dios protegiendo a nuestros hijos, queremos ver a Dios actuando para bendición de ellos y también para proveerles de todo lo necesario, principios bíblicos, la fe es suficiente para salir adelante con las exigencias que este mundo nos demanda. Bien, entonces, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a tener victoria contra nuestros tres acérrimos enemigos, estamos haciendo una gran labor, que es el mundo, la carne y Satanás. Podemos dejarles a ellos las tácticas de cómo vencer y poder alcanzar, tener una vida agradable delante de Dios. Bien, el día de hoy tenemos, como se mencionó por ahí también, un tema interesante, es hablar sobre la unidad y vamos a mostrar la presentación para que podamos iniciar la clase. Bien, entonces ahí estamos. Ahí está. Unidad en el matrimonio. Eso es lo que quiero que veamos y esto se extiende a toda la familia. Si hay unidad entre los papás, va a haber unidad también en el resto de la familia. Vamos a ver de qué hablamos de unidad, hablamos de tener un mismo sentir, hablamos de que el matrimonio es uno y como uno debe de ir. En la Biblia hay algunos ejemplos, por ejemplo, la obra que hicieron aquellas personas guiadas por Nimrod allá en el Génesis capítulo 11, que dice que edificaron una ciudad y la edificaron hacia arriba como una torre que llegue hasta la cúspide y ellos querían ponerse un nombre y le pusieron Babel, la torre de Babel, conocida como la torre de Babel. Y una de las cualidades que Dios dijo que este grupo tenía y por lo cual tenían éxito era que, y dice, y todos son uno. Esa característica hace que las organizaciones que son uno, las organizaciones que, como la familia, que son una, tienen éxito. Y Dios lo ha dicho. Dice, ellos son uno. Y luego dijo el Señor, y nada les hará desistir de lo que han comenzado a hacer. Es decir, éxito completo. Así que esta característica de la unidad está muy, muy asociada con lo que es el, el éxito en el matrimonio, el tener victorias en el matrimonio, el salir adelante como matrimonio, porque es la unidad. Hablábamos la vez pasada que el vínculo perfecto es el amor, sí, pero vamos a ver otros elementos también que son importantes para poder alcanzar o tener o mantener la unidad. Y esta de la unidad, hablando como iglesia, hablando como organización, era una petición de Jesús cuando dijo que yo oro o te pido, le dijo al Padre, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Nos ha dejado el ejemplo de Cristo, somos uno. Si nosotros vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, entonces nosotros también deberíamos de ser uno. O sea, tener una sola, una sola unidad, por decirlo así, estar compactados, estar unidos. He visto en mi caminar como cristiano, como pastor, como misionero, he visto muchos fracasos familiares. He tenido la oportunidad de amigos que han estado muy, muy cercanos, han fracasado en su matrimonio y la ruptura familiar
no solo afecta tu relación con Dios, con tu pareja, con tus hijos, también afecta a los amigos, a los pactos que existen. Es una ruptura que va como una grieta que va apartando hasta los amigos. Ya no se sabe si uno es de quién es el amigo, si de ella o de él, pero qué difícil es y cuán duro es ver a los amigos tratando estos temas difíciles de la desintegración familiar. Por eso mismo creo que debemos de ponerle todo interés, toda prioridad a lo que es la unidad en el matrimonio. Si somos uno, el enemigo no va a poder derrotarnos, no va a poder separarnos, porque para eso somos uno, uno en Cristo, uno con la esposa. Muy bien, entonces veamos en qué consiste la unidad en el matrimonio y la pregunta es, ¿se puede alcanzar la unidad? Claro, se puede, porque si no, no diría el Señor, su petición nunca sería contestada. Que sean uno como nosotros somos uno. Y no solo la iglesia, sino toda estructura de la iglesia, sobre todo la familia. Bien, entonces vamos a ver el texto en el que nos vamos a apoyar para poder hablar sobre la unidad en la familia, en el matrimonio. Está en Primera de Pedro 3, versículo 8. En un solo versículo vamos a basar nuestra clase del día de hoy. Dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo que vamos a hacer es que vamos a seccionar este versículo por partes y vamos a comenzar con la palabra finalmente. Vamos a hablar sobre la palabra número 1, que es finalmente. Luego vamos a la siguiente coma que dice, sed todos de un mismo sentir. Ese va a ser, digamos, nuestro primer punto. Compasivos es segundo punto. Amándoos fraternalmente, tercer punto. Misericordiosos, cuarto punto. Y al final, amigables. Bien, esto nos lo recomienda Pedro. Cualquiera diría, no, pero es que Pedro no tenía familia. Bueno, sí tenía familia, ¿verdad? Uno de los requisitos para ser como apóstol, parte de la estructura, era esto de tener un hogar, una familia, pero recordemos también que el Señor sanó a la suegra de Pedro. Y pues si tiene suegra, pues yo no he visto a alguien que tenga suegra y que no tenga esposa, ¿verdad? Entonces sí, había una familia y él sabía de lo que estaba hablando. Además, el Espíritu Santo guía a Pedro a escribir este versículo 8 en el contexto de la familia. Y vamos a aprender que estas cualidades que están acá no las podemos leer rápidamente, sino que hay que pararse, hay que detenerse, hay que analizar y ver cada una de estas características que juntas nos permitan alcanzar una unidad en la familia, en el matrimonio. Vamos a seccionarlas de la siguiente manera. Aquí está el mismo versículo, solamente que ya bosquejado. Finalmente, lo vamos a dejar allí como un comentario inicial, digámoslo, introducción, y luego vamos a ver aquí, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí está entonces, ya vamos viendo más o menos de qué trata este tema. Y comenzamos entonces con el tema de finalmente. Finalmente. Aquí lo que es necesario entender como de base es que la palabra de Dios dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y debemos de estar en armonía con lo que dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, hasta que la muerte lo separe. No aparece en la palabra de Dios esa frase. No, no,
Jesús no dijo hasta que la muerte los separe, no. Él dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, esa es una enseñanza adicional que la pregunta es que Dios dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero no está hablando de la muerte. En cambio, el otro dice, hasta que la muerte lo separe, como que esa frase da libertad después de la muerte. Ah, bueno, ya hay una libertad plena. Pero es importante ver en este caso que lo que Dios ha unido, pues no lo debe de separar el hombre, debe de mantenerse esa unidad constante, constante. Y sabemos nosotros que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y aquí vemos este propósito, como lo hemos visto en el matrimonio, la voluntad del Señor es esa. Dice, la desintegración familiar no es la voluntad de Dios, desde ningún punto de vista. No lo es. Y pues ahí vemos no solamente una idea de los problemas que podría causar. Y Dios, por lo general, cuando nos da una instrucción, lo que está haciendo es evitando sufrimiento. Lo que está diciendo es, no hagan eso porque les va a ir mal. No es porque hay que hacer las cosas porque Dios dice, solamente es una señal que está ahí del peligro que puede venir si uno traspasa y no le obedece esa señal. Así que el Señor no es caprichoso como para poder decir, aquí y aquí no van a pasar y aquí tampoco y estas reglas yo me las he inventado. No, lo que Él ya sabe es que si nosotros pasamos ese nivel, nos vamos a dañar, algo nos va a suceder. Por eso dice Él, esto no lo hagan. No porque Él quiere que no lo hagamos, sino porque si lo hacemos, no nos va a ir bien. Y Él nos pone una advertencia para que nosotros no pasemos. Bien, entonces, la palabra finalmente, vamos a comenzar ahí. La palabra finalmente significa el propósito que se pretende alcanzar. Como viene hablando del matrimonio, entonces dice Pedro, finalmente, además de que esta palabra nos conecta con el texto, con el contexto que venimos leyendo de Pedro, no solo nos conecta, sino que esto viene a ser como una conclusión, como quien dice, bueno, finalmente esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué significa esto? Hay un propósito que se debe de alcanzar. ¿Cuál es ese propósito? Ser uno como matrimonio. Ser uno. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Muy bien. Eso es lo que nos explica este versículo. Finalmente, esa palabra nos está diciendo que debemos de esforzarnos, poner todo de nuestra parte, poner atención. Lo que está diciendo esta palabra de finalmente es que con todo nuestro esfuerzo, con todos nuestros recursos, alcanzar cada uno de estas características. Que esto que está describiendo sea la descripción de mi matrimonio y no solamente un anhelo de Pedro. No, esto es lo que Dios quisiera para cada uno de nosotros. Por eso es que si nosotros descuidamos una de estas áreas, no vamos a poder alcanzar unidad familiar. Eso es lo que Dios quiere. A través de Pedro nos está diciendo cómo tú puedes tener unidad familiar, conservando, cuidando y fomentando estas características que vamos a ver a continuación. Pedro, él es muy ordenado en sus pensamientos, a pesar de que él era un hombre del vulgo, un pescador, pero tenía un orden en su pensamiento y nos ha dejado acá este orden con propósito para que nosotros tengamos unidad. Y yo sé que quizás no todos aquí están casados, pero están aprendiendo las bases del matrimonio. Esto puede ser una gran ventaja que tú llevas cuando tengas la oportunidad de casarte o poner en práctica estos principios. Así que, ¿cuáles son entonces estos principios que Dios quiere que yo alcance? Son esos propósitos que debe de ser para cada uno de nosotros. Muy bien, veamos. El número uno, tener un mismo sentir. Aquí quiero aclarar que
A veces la descripción en el español nos da una idea, pero en el griego nos dice exactamente cuál es su significado. Así que vamos a estar evaluando cada palabra de estas 5 palabras o 6 con la de finalmente, para saber qué significa o qué quiso decir Pedro o qué quiso decir Dios a través de Pedro con respecto a alcanzar la unidad en la familia. Así que vamos a ver la primera palabra. Dice tener un mismo sentir. Aquí viene la primera característica. Tanto el esposo como la esposa deben de tener un mismo sentir. Aquí quizás el error puede ser creer que la parte que el nombre sentir se refiere a emociones. No, veamos qué dice la palabra. La palabra es homofone. Recordemos que la palabra homofone, esta solamente es la transcripción del griego, es decir, así es como se oye la palabra cuando alguien la pronuncia. La pronuncia, nosotros le ponemos palabras de nuestro alfabeto para saber cómo se escucha la palabra. Eso se llama transliteración. Ahí está la palabra homofone. Es así como se escucharía. Bien, ¿y qué significa? Está formada por 2 palabras en griego. La primera es homos, que significa lo mismo, y fren, que significa la mente. Ven, no tiene que ver con el sentimiento, sino tiene que ver con el pensamiento, esta característica. Entonces, lo que realmente esta primera cualidad para alcanzar la unidad quiere decir es que cada uno de nosotros debe de estar esforzándose para que el esposo y la esposa deben de tener la misma mente. Vean qué interesante, la misma mente. Si queremos tener unidad, debemos de tener la misma mente. Mi esposa y yo debemos de estar pensando igual. ¿Qué significa eso? Bueno, que ella se va a saber todo mi vocabulario y que cuando hablemos vamos a hablar igual. No, 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 no se refiere a eso. Se refiere a que tenemos los mismos pensamientos con respecto a ciertos temas específicos. Por ejemplo, debemos de tener la misma manera de pensar con respecto a Dios. Si vamos a unirnos o si estamos unidos, mi esposa y yo debemos de pensar igual que Dios. O sea, yo no voy a pensar que Dios es, yo tengo una definición de Dios y mi esposa una definición diferente de Dios, sino la misma definición de Dios es la que vamos a compartir. Que Cristo es Dios, que Él es mi Salvador, que Cristo es Dios y que Él murió por mí en la cruz, que Cristo es Dios y Él me ha dado vida eterna, que Cristo es Dios y por medio de su sangre derramada me ha dado el perdón de mis pecados. Eso es lo que debemos de estar pensando. Por eso, eh, cuando dice la Biblia que no os unáis en yugo desigual, está hablando, es como el yugo es precisamente esto que llevan las vacas para jalar una carreta. Pero si el yugo es desigual, o sea, está de lado, pesa más de un lado que del otro, entonces la carreta no va a ir parejita, sino el, el, el yugo para unos va a ser más pesado, para otros más fácil. Quizás uno va a jalar más rápido, otro va a ir más despacio y la carreta pues ya no va a ir, la familia ya no va a ir bien. Debemos de estar con el mismo yugo, es decir, eh, personas convertidas, personas siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús, personas que han sido salvadas por la sangre de Cristo. Por eso debemos de tener una misma mente, o sea, debemos de pensar igual que el esposo y la esposa con respecto a Dios. No debe de haber cosas raras. No, es que yo creo en un Dios Krishna, o yo creo en un Dios mormón, yo creo en un Dios este, hindú, yo creo en, no, debemos de tener el mismo pensamiento. Esto nos da unidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es el mismo Dios que creó el matrimonio, que le ha dado objetivos al matrimonio y que juntos el Señor quiere que vayamos
venciendo los obstáculos y haciendo su voluntad. Entonces, Dios deben de tener la misma mente en cuanto a los temas principales de la vida de un matrimonio, en este caso, Dios. Ahora, también debemos de tener la misma mente en cuanto a las finanzas. ¿Qué significa esto, las finanzas? Recordemos que Dios es un Dios proveedor. Él provee para la familia. A veces usa al esposo, a veces usa a la esposa y al esposo. A veces la esposa nada más, por periodos quizás que el esposo no tiene trabajo, pero Dios es el que es la fuente que provee para la familia. Y abajo esa fuente está llenando un depósito y ese depósito es el que Dios provee para cubrir todas las necesidades de la casa. Entonces, es importante que el esposo y la esposa tengan conocimiento de las fuentes que Dios tiene para su matrimonio, porque en base a eso se pueden hacer presupuestos, en base a eso se puede hablar sobre proyectos, sobre inversiones en familia, compremos un mueble o compremos cortinas o compremos llantas para el carro o lo que sea en base al presupuesto y a los ingresos. Debe de haber muy buena comunicación con respecto a las finanzas, ingresos, egresos. No deben de haber gastos sorpresa. Mira, compré un carro, compré una casa. Esas decisiones no se pueden tomar sin comunicarse, sin orar, sin clamar al Señor juntos. Es todo un proceso para poder alcanzar ese tipo de gastos. Bueno, hay gente que tiene demasiado dinero, o sea, dinero en exceso, que pierden el control de la unidad familiar en cuanto a las finanzas. Hasta desconoce que el esposo compró una casa hace unos meses y no sabía que había comprado, o sea, hay mucho recurso, pero no estamos hablando de lo mucho o de lo poco que haya, sino que haya una misma mente en la administración financiera. Ese es el punto, que Dios, siendo el proveedor, nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores con los mismos principios. Por ejemplo, si vamos a recibir de Dios, ok, cuando hacemos el presupuesto vamos a poner el diezmo para el Señor, pero él no cree en el diezmo, pero ella sí, allí ya no tienen la misma mente, ya no están pensando igual. Entonces va a haber un conflicto. Es mejor que se sienten, que lo platiquen, que vean lo que dice la Biblia, lo que dice Dios, en quien sí creen, y vamos a ver en qué concluimos. Pero lo importante es que ambos piensen igual. A veces yo quiero tomar una decisión y la comparto con mi esposa, pero mi esposa no tiene paz, entonces yo no tengo libertad para invertir o para usar esos fondos, no lo puedo hacer. Hasta que ella me dice, mira, tengo paz en que hagamos eso. Ah, ok, entonces ahora sí lo vamos a hacer. Para mantener la unidad, por cosas, por gastos, no debemos de perder la unidad, debemos de mantener esa unidad. Luego, otro tema importante es en cuanto a los hijos. Hay parejas que se casan y él está pensando, voy a tener 5 hijos. Y ella está pensando, yo con uno es suficiente. Entonces chocan a la hora de, si no han hablado el tema, si no lo han platicado, yo siempre en las consejerías prematrimoniales, siempre toco estos temas de los hijos para que estén y entren al matrimonio ya claros en cuanto a los hijos. Si quieren tener muchos hijos, bueno, estén juntos, que piensen lo mismo. Si no quieren tener muchos, bueno, ¿cuántos entonces? Y si no, pues digamos, en el camino vamos a ir viendo si se puede más o si ahí le paramos. Ya toman esa decisión, pues con esa decisión pueden vivir sin ningún problema y van hacia adelante. Entonces, ser de un mismo sentir, se refiere a tener la misma mente, es estar pensando lo mismo. Y qué bueno que piensen lo mismo con respecto a los hijos también, en la disciplina, que ambos estén pensando igual, porque si el esposo disciplina y la mujer dice, no, así no debe de ser la disciplina, el tema disciplina se puede convertir en un conflicto que quita la unidad familiar.
y necesitamos hablar del tema. Ok, ¿hay que disciplinar físicamente a los hijos o no? ¿Qué dice la Biblia? Ok, vamos al punto. Si yo le he dado importancia a Dios y queremos hacer las cosas conforme su voluntad, entonces veamos qué dice la palabra. Y es necesario tocar todos estos puntos que son básicos en la vida. Entonces recuerden, el primer punto es que todos tengamos la misma mente. En cuanto a los amigos también, esta manita aquí está hablando de amistad y es precisamente cuáles son las amistades que quieren conservar, a qué amistades se quieren acercar, a qué amistades se quieren alejar, porque hay personas que hay que tenerlos de lejitos y hay quienes hay que tenerlos de cerquita. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes van a estar allá? ¿Con quiénes vamos a pasar un fin de semana? ¿A quién vamos a invitar a comer a la casa? Porque a veces el esposo, mira, invitemos a fulano, no, esa no quiero, no me cae bien. Ah, bueno, platíquenlo, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? O sea, definan cuáles van a ser sus amistades para que evitar problemas de que el esposo tiene su amiga por ahí un poco rara que ni lo dice porque se va a enojar su esposa porque ella no está de acuerdo. Allí no hay unidad. Si no hay unidad, apartarse. Mejor apartarse y caminar esos caminos, pero con unidad. Allí no va a haber ningún problema. Entonces, en cuanto a los amigos, también es importante decidir. Solamente estoy aclarando en qué áreas deberíamos de tener la misma mente. Hay temitas chiquititos que a lo mejor quizás puede haber una discrepancia, bueno, pero eso no afecta el caminar de su familia. Eso puede pasar, ¿no? Usted, hay alguno que le va a un equipo de fútbol, otro que le va al otro equipo, pues eso no pasa nada, eso no quita la unidad, vamos a salir adelante. Pero sí, por ejemplo, que piensen lo mismo con respecto a la Biblia. La Biblia es la base, o debe de ser la base que sustenta nuestras conductas. La Biblia es la dirección de Dios para nuestras vidas. La Biblia son valores absolutos que nosotros debemos de obedecer. La Biblia es el objeto de la investigación y del escudriñamiento que nosotros tenemos que hacer para aprender más de ella. La Biblia debe ser el centro de nuestra familia, sin llegar a convertirnos en legalistas, pero sí edificar nuestro matrimonio en base de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Eso es importante. Hemos visto con mi esposa matrimonios que tienen muchos problemas, no porque no sepan cómo resolverlo, sino porque no quieren acoplar su conducta a lo que dice la palabra de Dios. Quieren llevar su matrimonio a su propio estilo y no al estilo de la palabra. Entonces ahí tenemos un conflicto porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Ok, ahí tenemos una situación que no va a generar unidad familiar. ¿Por qué? Porque uno piensa diferente del otro. Dice uno, yo estoy de acuerdo. Lo que dice la palabra, yo estoy dispuesto a obedecer. Pero el otro dice, yo ya sé lo que dice la Biblia, pero no lo voy a hacer. Ok, allí sí tenemos un conflicto que tenemos que resolver. Para esto puedes buscar consejería, puedes buscar personas que tengan conocimiento espiritual de la palabra y que sean guiados por el Señor por medio del Espíritu Santo, que pueden ser de bendición para tu vida. Pero no dejes caminar, no dejes esas puertas abiertas, no dejes esos cabos sueltos, porque tarde o temprano te van a pasar una factura. Tarde o temprano te vas a ver en la situación que aquello te va a hacer un cortocircuito en tu familia y te va a quitar la paz y la unidad que Dios quiere que nosotros podamos tener. Entonces debemos de tener la misma mente en cuanto a la palabra. Y eso nos va a dar la libertad de que pueda venir la esposa bien contenta porque se encontró con un texto bíblico que impactó su vida y ella da el testimonio a su esposo y su esposo se va a gozar, se va a alegrar. No le va a decir, ah, sí, ya eso ya lo había visto yo antes. O sea, no es la forma en que debemos de contestar, sino emocionarnos también con aquel hallazgo
que ella hizo en la palabra, o sea, gozarnos juntos en esto. Inclusive debemos de tener el mismo pensamiento con respecto al sexo. Aquí están estas, hombre, mujer, pensemos el tema de las preferencias y todo, tenemos el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque yo creo lo que dice la Biblia. Eh, no va a ser cuestión de elección, sino de, eh, de naturaleza. Es aceptar lo que Dios ha dicho. Y eso debemos de tener unidad en ese sentido también. Para evitar problemas, esto ha llegado a ser un tema que sí requerimos tener un mismo pensamiento, un mismo pensamiento. Entonces, ven ustedes que debemos de tener como esposos un mismo pensamiento en diferentes áreas. Ahí está otra área que son tener los mismos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos del esposo? Esos propósitos deben de ser los propósitos también de la esposa. O sea, para que yo le pueda ayudar a él y él a ella. Entonces necesitamos nosotros conocer cuáles son los anhelos de mi esposa para yo poder ayudarle. Y ella saber cuáles son mis objetivos para poder ayudarme, o por lo menos para ver si estamos de acuerdo en ellos. ¿Verdad? Una persona que, por ejemplo, que vive aquí en la Ciudad de México y que quiera comprar una lancha. Aquí una lancha, pues no se usa mucho, ¿verdad? Tal vez en algún lago por ahí, un río, pero no es la prioridad financiera. Vamos con el tema financiero. Y hay otras necesidades más grandes que comprar una lancha, lancha con motor fuera de borda. Entonces, eh, ¿qué importancia puede ser una inversión así? Pero él quiere una lancha, pero ella dice, pues, ni tenemos ni dónde poner la lancha, ni tenemos con qué jalar la lancha. O sea, entonces comprar lancha hay que comprar un remolque y necesitamos alquilar el lugar donde ponerla y usarla. Hay que hacer viajes para usarla y hay que echarle gasolina y bueno, es todo un gasto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos o propósitos que tiene uno y que tiene el otro? Y para ambos deben de saber cuáles son esos propósitos en la vida y poder decirle, mira, me gusta lo que estás pensando. Yo en lo que pueda apoyarte, con mucho gusto ahí estoy. Ah, qué bonito así, que se apoyan. Ambos quieren alcanzar ese objetivo y luchan para alcanzarlo. Y finalmente he puesto esto acá como áreas que podíamos hablar. Hay más áreas, pero he mencionado algunas nada más. Eso es tiempo de recreación como pareja. Es bonito tener tiempos, aunque sea salir a un restaurante y tomarse un cafecito o irte a un parque, hacer unos sanguchitos, unas tortas y irte a un parque, sentarte en una banquita, platicar y comerse el pan que hiciste, una limonada que preparaste y un tiempo de relax, de tranquilidad, donde puedan platicar. Nosotros aquí con mi esposa siempre hacemos dates. A veces el date es como algo exclusivo de los novios, pero nosotros lo hacemos un date, le digo, mira, te invito a un date, ah, qué bueno, y vamos a comer algo, salimos por allí, tenemos un tiempo para estar platicando, para revisar el celular, para estar juntos ahí. Y eso es bonito, tener tiempos de recreo, tiempos de estar juntos y que a los dos les parezca tener este tiempo, porque él puede pensar, no, vamos a gastar dinero, o no, hay que hacer otras cosas, eso es perder tiempo. O sea, piensan igual en cuanto a los tiempos de recreo familiar, salir con los hijos y pasear, estar juntos, ser creativos en cuanto a hacer el recreo, no tiene que ser caro ni nada, sino únicamente pasar tiempo juntos. Eso aprendimos nosotros, que lo importante no es a dónde vamos, sino con quién estamos. Y si estamos juntos, eso es una bendición. Esto, recuerdo una hermana una vez estaba un poco triste porque le pregunté, óigame, bueno, ella me preguntó, óigame, hermano, es cierto eh, que nosotros vamos a ir al cielo, ¿verdad? Sí, sí, ah, ok, está bien. Pero como que el cielo va a bajar a la tierra. ¿Cómo es eso? O sea, después Dios baja a la ciudad de Jerusalén aquí a la tierra, pero entonces ya no vamos a estar en el cielo.
ella estaba preocupada de dónde iba a estar. Y le digo a la hermana, hermana, mire, no importa dónde estemos, si en el cielo, en la tierra, o no sé dónde vamos a estar, digamos, yo sé dónde vamos a estar, pero le quise dar a entender que era prioridad. Y le digo, lo importante es con quién vamos a estar. Y dice la Biblia que es una petición que Cristo le hizo al Padre, que donde yo esté, que ellos también estén. Es decir, siempre vamos a estar con el Señor Jesucristo. Pero ella estaba un poco triste porque dice, no, pues que yo quería estar en el cielo, hermano. Pues entonces, le digo, bueno, pero lo importante no es dónde, sino con quién. Y mientras estemos con Cristo, dice la Biblia que en la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. Y eso es importante. Entonces, a veces perdemos el objetivo. Para los niños pequeñitos, lo importante es estar con su mamá y su papá. No importa dónde vayan. Pero ya cuando los hijos están más grandes, uno le dice, oye, vamos a salir. Y dicen ellos, ¿a dónde? Porque depende a dónde. Si van a un lugar interesante, dice, pues sí, los acompaño. Si no le gusta, dice, no, mejor me quedo. Entonces, como que van perdiendo eh, esa, ese elemento importante de estar juntos. No tanto el lugar, sino lo bonito es compartir ese tiempo juntos. Y el recreo es bien importante para la familia. Son tiempos informales donde uno puede aprender, donde uno puede enseñar y tiempos que se vuelven inolvidables. Uno toma fotos y uno dice después, oh, ¿te acuerdas de cuando fuimos a tal lugar? Ah, sí, 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 sí. Entonces uno va dejando un registro de todas esas cosas que fortalecen nuestra vida. Muy bien, entonces, primera característica es tener un mismo sentir, pero no es el sentir, sino la misma manera de pensar con respecto a temas claves de la vida. Así que, veamos qué dice el siguiente, bueno, en cuanto a la misma mente, recomendaciones, las he ido dando ya varias. Orar juntos pidiendo a Dios tener unidad de propósito. Dedicarse tiempo como esposos para platicar, eso es los dates que hablábamos. Escribir los objetivos principales de su matrimonio. Esta es una bonita práctica que para saber qué es lo que queremos alcanzar juntos, hay que escribirlo, eso ayuda mucho. Hay quienes les cuesta escribir, mejor quieren mantenerlo aquí en mente, pero somos muy limitados y a veces se nos olvida. ¿De qué era? ¿De qué? Ah, no me acuerdo. Pero si lo tenemos escrito y lo pones ahí cerca en el refri o en algún lugar, eso te puede ayudar. También busca consejería para resolver desacuerdos en el caso de que surjan algunos desacuerdos por ahí. Bien, esto como recomendaciones para tener una misma mente. Entonces, ese es el primer punto, tener una misma mente. Segundo punto que nos dice Pedro, es tener compasión. Tener compasión. Aquí la palabra nos ayuda bastante, no como el caso anterior que decía sentir y era mental, sino aquí sí una misma pasión. La palabra compasión en hebreo, en el griego, perdón, ahí debería ser griego, no hebreo, es sympates, que significa sufrir con otro. Es decir, si aquel sufre, yo también sufro. Ser afectado similarmente. O sea, si alguien está pasando por una situación difícil, que también eso me afecte a mí. O sea, sentir lo mismo. Es que comparte los mismos sentimientos. Esto es una cualidad que debe de ser intencional, no necesariamente. Hay personas que por naturaleza son así, compasivos. Rápido, se identifican con la necesidad de otra persona. Y uno y siente, ay, que no, que me preocupa esta situación que está pasando, que no tienen trabajo, que están viendo el problema. Esto la compasión tiene que ver con detectar un problema que la persona tiene y sentir que el problema es tuyo también. Entonces, como a veces decimos en el español, la palabra compasión significa el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece otra persona. Está muy bien definido acá en el diccionario de la Real Academia Española. Lo vuelvo a repetir.
el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece otra persona. No puedo imaginarme un esposo que ve sufrir a su esposa y que no se afecte él, que no sienta él, o que le dice ella, mira, me duele mucho la cabeza, no la soporto. ¿Y, ¿y qué vas a hacer tú? Ah, bueno, y ya. No, es necesario ser compasivo, dice Pedro. Tú no puedes quedarte callado, no te puedes quedar insensible ante la necesidad que te está mostrando tu esposa o tu esposo. Debemos de ser sensibles a la necesidad de la otra persona. Ojo, que no estamos hablando de ir más allá, solo de sentir esa sensibilidad, de padecer lo que está padeciendo la otra persona. Si tú ves que está triste, entonces averigua qué pasa, habla y que tengan un mismo sentir. Si una persona está frustrada porque ha luchado para alcanzar un objetivo y no lo ha logrado, pues platica, hablen. Esto nos va a permitir armonía familiar. Primero, la misma mente. Segundo, el mismo sentir. Si tenemos la misma mente, aquello va a fluir en una forma natural, normal, y voy a tener el mismo sentimiento que la otra persona. Esto es muy significativo y es muy sensible, o podemos decir, ¿se acuerdan de aquella frase de ponerse en los zapatos de la otra persona? Entonces, eso tiene que ver precisamente aquí, ser compasivo. Hermano Marcos, por favor. ¿Tiene levantada su mano, hermano Marcos? ¿Quiere hacer un comentario? ¿Puede abrir su micrófono para poder hablar? ¿O se le activó la manita nada más? Lo tengo abierto. ¿Ya me escucha Ah, ok. ahí? Sí, sí, claro, Ya, hermano. yo le preguntaba que si tener compasión o ser Sí, sensible con otras personas es lo mismo que llevar la carga de otras personas. Porque en terapia ¿cómo se llama?, de drogas, sí, dice que el terapista no puede llevar la carga del que le estamos dando la terapia. sí. ¿Qué puedo hacer en Ah, eso ahí, en ese caso? ok. Es muy buena pregunta, hermano, porque no es, o sea, una cosa es tener el sentimiento de una persona, pero otra cosa es estar metido en ella. Porque en el caso nuestro, la compasión no nos hace ni culpables de lo que la otra persona está haciendo, ni tampoco nos va a hacer sentir como que nosotros estamos participando en lo mismo. Eh, Podemos nosotros ayudar a esta persona, pero ahorita no estamos en la parte de ayudar, solamente en la parte de sentir. Dijimos la misma mente, luego estamos hablando del mismo sentir, de sentir lo que la otra persona tiene. Ser movido, como lo dice aquí, el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece otra persona. Pero ojo con lo siguiente, tal vez con la siguiente característica lo vamos a ver más claro, pero desde ya le digo que no estamos hablando de, por ejemplo, si hay una persona que está frustrada, yo voy a estar frustrado también. No, yo me voy a preocupar y voy a ser sensible por la preocupación que él tiene, pero no me voy a preocupar por su problema, pero sí voy a ser sensible a la situación que él está experimentando. Por ejemplo, si una persona no tiene trabajo, entonces quiere decir que si yo soy compasivo, yo voy a sentir en este caso eh, una emoción que me va a motivar, y ahí es donde vamos a ir a lo siguiente, una emoción que me va se va a desarrollar dentro de mí, que me va a motivar a ayudar a esta persona. Tal vez voy a ir a visitarlo para orar por él, lo que sea, pero no es que yo, este, no tenga me voy a sentir como que no tengo trabajo, ¿sí? No, solamente es sentir lo que la otra persona está sintiendo, pero sin necesidad
de yo poder tener la carga encima. Y esto es muy importante. Quizá una de las primeras cosas que podemos hacer en estos casos es ayudar a la otra persona, pero cuando ya digo ayudar, ya me estoy pasando del tema de la compasión. La compasión solo está hablando de tener la misma pasión que el otro experimenta y tiene, pero no es, hay una forma de explicarlo, como es, digamos, que alguien está triste, yo voy a estar triste porque él está triste, pero no me voy a poner triste por lo que él está triste, ¿me entiende? Entonces, no es lo mismo, sino comparto su tristeza, pero esa compasión que Dios pone en mi corazón tiene un propósito. Y el propósito no es quedarme allí llorando por la leche derramada juntamente con la persona, sino yo llego allí como un elemento, como un agente de solución, no como un problema más. Ahora, yo entiendo que inclusive a los psicólogos les dicen que no agarren los problemas de la gente, que los traten, pero que no los agarren, porque hay gente que se carga mucho. Yo, cuando comencé mi trabajo pastoral, tenía la posibilidad de tratar a muchas personas. Me reunía con uno y otro, pero créanme que la primera semana de entrar en el trabajo pastoral, consejerías, problemas de eclesiásticos, cosas así, yo no podía dormir porque decía, pero es que yo no sabía que todo esto se trataba aquí y yo estaba como asustado. Pero bueno, ahí es donde uno va comenzando a tratar, poner en las manos de Dios las cosas y no cargarse con los problemas de la gente, sino saber ponerlos en el lugar que corresponden. Y yo ser parte de la solución y no del problema. Entonces, yo puedo sentir lo que una persona siente, pero a la vez no hundirme con ella, porque mi sentir es de comprensión, no es tanto mi sentir es de la carga que esa persona tiene. Entonces, es como ayudar, por ejemplo, físicamente hablando, podemos ver a una persona que tenga una caja pesada encima y yo siento que la persona ya no va a aguantar, pero yo no tengo la carga y siento que la persona está sufriendo y siento que la persona está llorando, ya no soporta esa carga y entonces yo estoy allí, pero yo no tengo la carga, sino que estoy ahí pendiente. ¿Y qué puedo hacer? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a esta persona a resolver su problema? Pero esa es otra característica. Ahorita aclaremos bien, es no ser indiferente a la necesidad de una persona. Como decía Santiago. Santiago dijo que había una persona que tenía frío, que tenía hambre, que estaba con necesidades, pero, bueno, Dios te bendiga y que te provea de lo necesario. Cuando yo tengo que darle, si yo tengo algo que darle, esa es otra característica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que no tienen compasión. Cuando Jesucristo vio a las personas, a las multitudes, dice la Biblia, que las vio como ovejas que no tenían pastor. Y la frase dice, y tuvo compasión de ellas. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que Jesús se identificó con la necesidad que tenían estas personas. Supo la necesidad. Y eso es tener compasión, es decir, pobrecito, está en una situación bien terrible, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Entonces, la compasión, la verdadera compasión me motiva a extender mi mano hacia aquella persona, pero esa es la verdadera compasión. No es hundirme con la otra persona, sino sentir lo que la otra persona siente. Y hay personas que no manejan bien este punto y tienden a terminar con dolores de cabeza, a terminar frustrados, etcétera, porque no saben cómo
llevar el tema de la compasión. No sé, hermano, Marcos, si le contesto su pregunta. Sí, más o menos, porque Sí, yo sí, conocí también daba terapias en la clínica. Yo muchas veces sí, los primeros días no podía dormir, porque yo me sentía como que yo estaba en los zapatos de él, sí, pero ellos tienen un problema muy serio, porque lo de ellos, las drogas es algo serio y sí. bastante de corregir. Entonces, por Sí, eso así que es. ahorita como le estoy preguntando esto, porque la otra vez había una persona, mejor dicho, un pastor, amigo mío, que me dijo, dice, no te dejes, a ver, no cojas cargas que sean Ujú. de las personas, no tome las cargas de Sí, ellos, solamente darle la terapia y que ujú, Dios haga lo correcto con ellos. sí. Ok, Amén. ahí vamos justamente a ver las siguientes características. Vamos a seguir en la clase y cuando lleguemos a la siguiente que tenga que ver con la compasión, ahí podemos quizá ver un poco más claro todo. Vamos a avanzar. Gracias, hermano, por su pregunta. Ahora, siguiendo con el tema de la compasión. Esta es una cualidad del carácter que nos permite experimentar el dolor de la otra persona. No, es algo tan bonito porque yo no estoy en ese problema, pero me preocupa, por ejemplo, si alguien tiene una deuda, este, y yo digo, "Oh, bueno, qué feo sería", y a veces me pongo a pensar que si yo tuviera esa deuda, pero no la tengo, ¿verdad? Gracias a Dios, pero ¿qué haría yo? ¿Qué pasaría? Bueno, allí uno comienza a sentir lo que la otra persona tiene, aunque uno no está bajo ninguna deuda, pero siente. El hecho de sentir lo que el otro siente no quiere decir que tengo la carga del otro, porque no soy culpable de la deuda de la otra persona. Pero sí es experimentar el dolor. ¿Por qué esto? ¿Por qué es necesario? Se van a dar cuenta que cuando Jesucristo experimentó la compasión por la gente, el Señor no se quedó solo con la compasión. Pero cuando hace un rato yo les dije que la compasión debe de ser, em, no debe de ser necesariamente automática, aunque para muchas personas sí lo es. Son compasivas y son tiernas y rápido se identifican con la necesidad de otro. Pero hay quienes no, a otros no les interesa la vida de los demás, no, es su problema, y si ya no me interesa. Bueno, esa actitud es la que el Señor no quiere, porque Cristo no dijo, pues estos están perdidos, ahí se van a ir al infierno, hay que vean cómo le hacen. No, no es así, sino la compasión es el movimiento del corazón, del alma nuestra, que nos prepara emocionalmente hablando, nos prepara para hacer algo hermoso. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Es ponerse en los zapatos de la otra persona, como hablábamos. Esto nos acerca, por ejemplo, a veces digo, si alguien está sufriendo con su hijo, a veces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué pasaría si fueran mis hijos? Entonces yo ya siento lo que la otra persona tiene, pero no necesariamente estoy afligido por el hijo del otro, sino siento esa necesidad y entonces esa necesidad me mueve. Ese es el propósito de la compasión, ser movido a compasión, ser movido por la compasión también. Entonces, Dios nos pide que entendamos a nuestra esposa. Dios no nos pide que la entendamos porque está muy difícil entender a nuestra esposa, pero sí nos pide que seamos compasivos con ella. Si ella tiene una necesidad, no tratemos de entenderla, solamente experimente el mismo sentir que ella tiene. Esto yo lo he aprendido hasta en áreas que no necesariamente son problema. Por ejemplo, he aprendido a apreciar cosas que ella aprecia. Y tengo compasión también porque siento la pasión que ella siente. Por ejemplo, para contemplar un ramo de flores. Ella, uy, qué lindas las flores, qué bonitas. Y de ellas surge naturalmente. Pero yo antes veía las flores y pues no les miraba tanto aprecio, tanto cariño como las mujeres le tienen. Y he aprendido a ver la belleza de una flor, a tener el mismo sentido. Uy, qué bonita, mira la flor. A veces yo le digo antes, mira, mira qué bonita esa flor. Ay, sí, qué bonita.
Entonces he aprendido, la compasión tiene que ser intencional. O sea, eso es algo aprendido, que nosotros debemos de ser movidos a compasión. Como aquel hombre que vio, ¿se acuerdan del buen samaritano? Que vio la necesidad y uno lo rodeó, pero y pasó otro igual hasta que llegó un samaritano y fue movido a compasión. Los demás no tuvieron compasión, pero hay uno que fue movido a compasión. Y allí viene la enseñanza que Pedro nos quiere dar, porque nosotros debemos de tener primeramente un sentimiento de lo que la otra persona tiene para poder ser parte de la solución. Todavía no vamos a ver, ya lo vamos a complementar, vamos a dejar como el tema suelto para mientras. Vamos a ver este otro tema que es interesante. Amándoos fraternalmente. ¿Qué quiere decir amando fraternalmente? Esto dice, la palabra fraternalmente significa Filadelfos, fileo significa amo, o sea, de amar, adelfo significa hermano. Es amarse como hermanos, en otras palabras, ser amigos. Ser amigos, y aquí la idea es ser amigos para toda la vida. No es para ciertos periodos de la vida, sino yo debo de contar con mi esposa siempre. Yo no debo de pensar, no sé si me va a ayudar o me va a apoyar. Yo debo de asumir eso en mi vida, porque ella es la ayuda idónea que Dios me ha dado. Y ella debe de tener ese mismo sentimiento conmigo. O diciéndolo al revés, yo me voy a poner a disposición de ella para que cualquier cosa que ella necesite, que cuenta conmigo en lo que sea, en lo que sea, uno, así como hizo Cristo, que hasta su vida dio por su esposa, así una amistad del amor, ese es el punto último del amor, dar su vida por los demás. Nosotros igual somos esposos y nuestra esposa y debemos de estar con esa disponibilidad de mostrar amistad, amistad tan bonito como nos enseña la palabra, como nos enseña Cristo, como Él lo hizo, también nosotros. Y ella debe de disponer de nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, si yo estoy dormido y ella me despierta porque necesita algo, yo voy a mostrar mi amor. O sea, medio dormido, pero yo me levanto dispuesto a mostrar mi amistad, mi amor hacia ella. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Debemos de amarnos fraternalmente, o sea, ser amigos. Ningún hombre debe tener un mejor amigo o mejor amiga fuera de su esposa. Ni ninguna mujer debe tener un mejor amigo que no sea su esposo. Es una amistad donde se dan todas las condiciones para tener una amistad sin límites, sin restricción, una amistad que no está pensando en lo suyo, una amistad que no es jactanciosa ni nada, sino es un amor puro que se están mostrando el uno al otro, porque no es bueno que el hombre esté solo, necesita una amiga. Y Dios dice, aquí está tu amiga. Lanchi es mi amiga, por siempre. No es por un periodo de tiempo, es por siempre. En el día, en la noche, en cualquier hora. En invierno, verano, otoño, primavera, no importa. Si está lloviendo o no está lloviendo, si caen rayos o no, yo le puedo pedir ahí un favor y yo cuento con ella. Pero es bonito porque Dios quiere que sea así. Y nosotros como esposos, ya sea ella como esposa o nosotros como esposos, debemos de tener estos anhelos, propósitos en nuestra vida. Ser un buen hijo de Dios, ser un buen amante, ser un buen padre, ser un buen proveedor y ser el mejor amigo de mi esposa. Eso son propósitos que van a transformar la vida de nuestras familias, algo hermosísimo. Entonces, seguimos adelante. Ahora sí, el siguiente tema es importante. Ahí el Señor nos metió el tema de tener amigos. Ahora vamos con este tema que es ser misericordiosos. La palabra significa la manifestación externa de la compasión. Aquí unimos los dos términos. El término anterior era el sentimiento, pero ya la misericordia ya no tiene que ver con sentimiento.
ni tampoco tiene que ver con la misma mente. Tiene que ver con acción. Es la compasión manifestada en actos que llenan una necesidad. Como Jesucristo tuvo compasión de las almas porque eran como ovejas que no tenían pastor, el Señor, ¿cómo llenó esa necesidad? Les dijo a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué necesitaba toda aquella gente? Predicadores, gente que formara las vidas de ellos porque estaban como ovejas que no tenían pastor y el Señor les estaba enviando pastores, les estaba dando la solución al problema. ¿Y cómo comenzaba la solución? Con oración. Y por ahí debe de comenzar también nuestra solución a los problemas de los demás, de nuestra esposa, nuestros hijos, los amigos, la iglesia, etcétera. Orando, clamando por la necesidad específica. Y luego, ¿qué hizo el Señor? Dice que los envió de dos en dos a predicar. Vayan a predicar. Solucionó el problema. Ahora, si la gente no se quiere arrepentir, ya ese es otro asunto. Pero lo importante es que el Señor dio la solución. Y eso es la compasión. La compasión siempre, la compasión bíblica siempre termina en misericordia. Siempre. La compasión, correcto. Dice aquí, si la compasión no está acompañada de misericordia, es decir, con actos genuinos que ayuden a resolver el problema que vi, esta no es genuina. Como el de Santiago que decía, sí, que él tiene necesidad, pues que Dios lo bendiga. Si yo tengo cómo proveer, cómo ayudar, yo lo voy a hacer. Entonces, eso es compasión unida con misericordia. Si yo veo que alguien no tiene empleo, bueno, voy a ir a su casa, vamos a orar, mira, vamos a orar que Dios provea un empleo, porque eso es lo que Dios nos indica, orar al Señor, vamos a orar. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si el Señor nos da opciones para ver cómo quiere contestar nuestra oración. Y así podemos nosotros manifestar nuestra misericordia a las personas. ¿Por qué? Cuando hay una genuina compasión, vamos a terminar en misericordia. Hay gente que por naturaleza es misericordiosa, pero a veces la compasión tiene que ser algo inducido en nuestro corazón, algo que digamos, sí, quiero hacerlo y lo vamos a hacer. A ver, Pris, ¿tienes alguna pregunta? Hola, tío. No, añadir Sí, un gusto de poquito, saludarte, sí. un placer. Mira, añadir un poquito que también va de mano con la fe, porque acordémonos de la Sí. viudita que solo tenía, ¿verdad? Su aceite y su harina y dio de comer porque tuvo fe. Y a veces tal vez no tenemos el efectivo, si es en un caso de dinero o cómo Ujú. sacarlo de las drogas. Trabajamos con drogadictos y tal vez no tenemos los medios de quererlo sacar ya inmediatamente de esa zozobra, ¿verdad? Así, Pero les ajá, transmitimos por medio de nuestra fe, les transmitimos a ellos esa fe y ese fervor en Dios, ¿verdad? Que muchas veces ellos no lo creen, ni creen que es cierto, ni creen que existe. Entonces, eso es sí. algo que tenemos que transmitir mucho, nuestra credibilidad en Dios, para que ellos Ujú. realmente entiendan que por fe se mueven muchas cosas. Eso era, tío. Sí. Excelente. Mi sobrina muy espiritual que está. Qué bueno, Pris. Gracias por esa participación, porque fíjate que sí, cuando vamos a la oración, tenemos que ejercitar nuestra fe y creer que el Señor de una u otra forma va a manifestarse. Yo a veces le digo en oración al Señor, Padre, mira esta necesidad. Si tú quieres que yo participe en la solución, provéeme y yo lo voy a hacer. Y le digo, si tú no quieres, bueno, provéele de otra forma. El problema no es que yo le dé, sino que se le resuelva el problema a esa persona. Y mi tarea es mostrar misericordia, apoyo. No estoy obligado yo a solucionar el problema, pero sí a ponerme a la orden de Dios para decirle, si tú quieres que sea parte de la solución, amén, aquí estoy. Si solamente quieres que sea parte de la solución en orar, excelente, yo lo voy a hacer. Y Dios va a proveer por otro lado. Pero si yo sé que el problema es que no tiene trabajo, pero tengo un amigo empresario que me dice, mira, fíjate que necesito un empleado así, 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 y me está describiendo
a mi amigo, entonces mal haría yo si no le digo, mira, aquí hay una opción, ¿por qué no la consideras? Y ya, puede ser que Dios quiera resolver el problema a través mío o a través de otra persona, pero sí mostrar siempre, cada vez que hay una necesidad identificada a través de la compasión. Recordemos que la compasión genuina siempre termina en misericordia. Hablando de misericordia, veamos lo que Dios hace. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, me gusta la palabra consumidos, porque por la misericordia de Dios nosotros estamos vivos todavía. Si Dios nos tratara tal cual lo merecemos, nos hace pedazos a todos, pero por sus misericordias estamos todavía vivos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y otra cosa importante, nuevas son cada mañana. Hermanos, miren qué hermoso. Dios te ve a ti, me ve a mí, y ve la suma de todas nuestras necesidades, inclusive la que nosotros todavía no nos hemos dado cuenta, pero ya ve nuestras necesidades. Y Él dice que en las mañanas, o sea, todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Él está dando soluciones diarias a tus problemas. Si tú clamas al Señor, Él te va a responder y te va a dar solución a tus conflictos y problemas y a tus temores diariamente. Grande es su fidelidad. El Señor no te abandona, no te va a dejar. Él conoce tu y Él siente esa necesidad como la sintió Jesucristo y abre las puertas de su misericordia en abundancia, porque dice, nunca decayeron sus misericordias. El Dios que tú tienes es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, que te conoce, sabe tu necesidad, sabe de qué pata estamos cojeando, dicen. Sabe el Señor aún las necesidades que tú no las has identificado todavía y desde ya va adelante dándote una respuesta. ¿Ok? Entonces, este pasaje nos motiva a orar. Hacemos, ¿qué necesidades tenemos? ¿Qué necesidades tiene nuestra esposa, nuestros hijos? Y si hay una compasión real, debe de movernos a oración. Y si hay una fe real, como Pris nos enseñaba, debe de haber respuestas específicas y hay que esperar las respuestas, porque si clamamos es para tener una respuesta de parte de Dios y Dios responde de formas maravillosas. Así que debemos de aprender a Dios que es compasivo, pero también que Dios es misericordioso. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es la fidelidad del Señor para con nosotros. Los hombres han desarrollado una tendencia a creer que el verdadero hombre es el dogmático, el autoritario y machista. Pero estas tres cualidades lo que hacen es impedir que nosotros seamos sensibles a la necesidad de nuestra esposa y de nuestros hijos. Estamos por ser dogmáticos, no, a lo que yo digo, eso es, y no tomo en cuenta el sentimiento de mi esposa. Si yo soy autoritario, yo impongo mi criterio sobre los demás y no me importa lo que piensan o lo que digan. Estas características lo que están haciendo es impidiendo que yo sea un esposo que tenga compasión, un esposo misericordioso. Y se está destruyendo esto, se está destruyendo porque nosotros creemos que estas características son apreciadas socialmente hablando, pero espiritualmente hablando nos están incapacitando para hacer solución dentro de mi hogar, dentro de mi familia. Entonces, el hombre se imposibilita alcanzar los propósitos de Dios en el matrimonio porque nosotros no estamos aplicando la compasión y la misericordia. Si yo quiero tener la pasión de mi esposa, yo no puedo pensar en ser dogmático o ser autoritario o ser machista, sino que tengo que ser sensible. Y esa sensibilidad solo me la va a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me aleja de estas características. Un verdadero hombre, un verdadero hijo de Dios,
es aquel que tiene compasión por su esposa y que tiene misericordia por su esposa. No necesitarían las mujeres andarse reuniendo y teniendo actividades ni ser feministas extremas ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque tendrían hombres que las cuidan y las protegen. No estarían ahí exigiendo derechos y esto y lo otro, sino enfocar responsabilidades, derechos que con el ser humano. Entonces, pues, otra y última característica, permíteme, no sé si se oye así, no, sí, vamos a ver hasta dónde nos alcanza la batería. Entonces, la siguiente y última característica es que nosotros debemos de ser amigables. Dice el texto que debemos de ser amigables. La palabra amigable en el griego, aquí sí está bien puesta el idioma, es filotrón, que es ser amistoso de mente. Oiga, qué interesante. Amistoso de mente. Porque cualquiera podría decir, ah, no, pero es que esto de amigable ya lo vimos cuando sea amigo, cuando dijimos que debe ser amigo. No, esta es una característica diferente a la anterior. La palabra amigable significa ser amistoso de mente, es decir, una persona amable. Entonces, no debería ser quizás la mejor traducción ser amigable, sino ser amable con la esposa, con los hijos, con todo el mundo. Una persona amigable se le abren las puertas por todos lados. Cuando uno es amigable, cae bien a las personas. La gracia de Dios está con uno. Estamos hablando, esta palabra en español significa que se comporta con agrado, que se comporta con educación, que se comporta con afecto hacia los demás. Ser amable. Esta es una cualidad importantísima que nos permite a nosotros eh, caer bien, en otras palabras. Así, yo digo mejor tener gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos hace ser aceptos o aceptable delante de los demás. Y eso es lo que el Señor quiere, que seamos amables, pero de mente. Quiere decir que esto no es automático, porque hay que educarse. Hay que educarse. Yo pongo algunas ideas acá. Se trata de ayudar al cónyuge a llevar una carga, físicamente hablando. Es decir, si viene cargada mi esposa, yo corro y le ayudo a agarrar las bolsas que trae o el peso que lleva. Allí yo soy amable, me estoy mostrando atento en ese caso. Saludar es amabilidad. Te levantas en la mañana y ¿qué es lo que haces? Te vas y no hablas nada y ves a tu esposa ahí, despierta haciendo algo y nada más pasas. Saluda, di buenos días o te quiero mucho, mi amor, lo que sea. Pero debes demostrarte amable. No importa que te acabas de levantar y que todavía estás medio pensando si, que qué vas a hacer. La amabilidad es algo intencional. Es algo que le dejamos que el Espíritu Santo nos permita ser agradables, aun cuando te estés despertando, aun cuando estés bajo medicamentos. Hay que ser amable. Siempre, siempre debemos de ser amables. Estamos hablando de saludar, de sonreír. A veces nosotros no tenemos que decir nada, nada más sonreír. Y ya, eso es amabilidad. Dar gracias. Oye, muchas gracias. A veces tenemos que dar gracias por escrito, a veces una gracia verbal, a veces nada más una expresión de agradecimiento. Oye, gracias. Quizás una muestra así, como decir, excelente, te dieron el paso, un vehículo te dio el paso, dile, gracias, gracias. Ser amable, eso es lo que está diciendo Pedro. Seamos amables, seamos atentos, cedamos el puesto, cedamos el lugar a otra persona que lo necesita. Felicitar si otra persona ha alcanzado un logro, ha alcanzado una meta. Felicítala, oye, te felicito. Ahí en internet, si alguien dice, estoy cumpliendo años, felicítale, felicítale. Eso significa ser amable. Y si alguien graduó, oye, te felicito por tu hijo, ser amable. Y qué bonito esos comentarios en el Facebook, en las redes sociales, donde tú estás poniendo cosas bonitas de los demás. Eso es ser amable. Pero
A veces vemos la necesidad, se graduó, sí, nació el hijo, sí, terminó el bachillerato, sí, mira, viajó o lo que sea, y no, solo vemos y no decimos nada. Manifestémonos con amabilidad. Eso es muy importante. Especialmente Pedro está hablando en el contexto del esposo y de la esposa. Debemos de ser amables, amables. Se pintó el cabello, oye, qué bonito te quedó. Se pintó las uñas, oye, qué bonitas tus uñas, ¿cómo te quedaron? Pues tanto que ha gastado, pues por lo menos felicitémosla, ¿verdad? Entonces necesitamos ser amables. Eso habla de que debemos de educarnos. Desde pequeñitos nos enseñan a decir gracias, a ayudar a los demás a ser amables. Así que quitémonos la tosquedad, quitémonos lo de ser groseros, quitémonos lo de ser acomodados, o lo que sea, como se diga en tu país. Permitamos que la amabilidad reine en nuestro ser, que nosotros podamos ser personas amables intelectualmente hablando, es decir, educados, educados con las demás personas. Una pareja donde hay cortesía y amabilidad, se da entre ellos, con toda libertad. Esto es una pareja de oro, algo muy bonito. Entonces, pregunta, ¿te consideras tú una persona amable y educada? ¿O eres tosco? ¿O eres de los que ni modos hay que soportarlos? Ahora nos damos cuenta que la voluntad de Dios es que nosotros seamos educados y amables entre los miembros de la familia, entre la iglesia, seamos educados. Si llegamos a la iglesia y nos vamos a sentar y ahí nos quedamos, pues saludemos al que está a un lado, saludemos cuando vamos caminando, sonríe, sea amable. Eso es, no, pues que la vez pasada vine y no me saludó, no importa. Si dice la Biblia, si saludamos a los que nos saludan, ¿qué recompensa tendréis? Saluda a los que no te saludan, porque el ser amable no depende de la otra persona, sino de ti. El mostrar amabilidad es de ti, sale de ti, independientemente de los que la están recibiendo, porque eso es parte del amor, el ser amable. Bien, entonces terminamos. Para alcanzar la unidad en tu matrimonio, necesitas tener la misma mente, tener el mismo sentir. Debes de ser el mejor amigo de tu esposa. Debes de hacer acciones para resolver las necesidades de los demás. Y debes de ser una persona amable, educada, atenta. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mira, cosas bien prácticas, muy interesantes. Entonces, todavía tenemos por ahí unos cuantos minutitos. Si hubiera una participación, hermanos, con toda libertad lo pueden hacer. Muy bien, Bien, entonces, bueno, ¿habrá yo alguien apenas que... que... ah, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Sí, buenas noches, Este, adelante. muy bien, bueno, yo que apenas tengo poquito igual de casado, pues muchas de Sí, estas cosas también las he aprendido de mi esposa, ¿no? Pero muchas otras ya las sabía que las traigo de educación. Digo, soy principiante y voy nuevecito en el reino del Señor. Sin amén, sí, embargo, sí, ya las traigo y yo creo que todas esas piezas son demasiado importantes, ¿no? Porque siempre nos llevan a un entendimiento total, ¿no? A veces nos cuesta muchísimo trabajo hoy en esta actualidad expresar nuestros sentimientos, ¿no? Expresar lo que sí, realmente viene desde nuestro corazón. Tal vez el proceso en lo que llega la idea baja de la mente al corazón, en ese momento esa idea pasan muchísimas cosas, ¿no? Y cuando el corazón lo dice, no es con el mismo sentimiento, ¿no? Entonces sí, sí, aprendes a decir las cosas desde el corazón hacia afuera. Entonces yo creo que ahí te atreves a decir lo que realmente sientes, lo que realmente quieres para esa persona. Digo, obviamente es tu esposa, es a quien vas a querer, vas a amar, ¿no? Y yo creo que si nos detenemos a veces por cuestiones de orgullo, de que no quieres ser empático, que quieres realmente tener la razón plena ante tu pareja, pues yo creo que viene el fracaso, ¿no? Pero cuando eres sí, con esa sí, sí, empatía,
con ese mismo propósito, ¿no? Vas a tener un mayor entendimiento y que la otra persona también sea buena receptora, ¿no? Porque Sí, puede ser que, o sea, lo que decía al principio, ¿no? Que si la otra persona no va con el mismo propósito y no tiene esa empatía, se puede aprovechar hasta de ti, ¿no? Sin embargo, sí. cuando las Ajá. dos partes, o sea, van de la misma mano, pues sí, es una con otra y va todo muy, muy parejo. Resulta en bendición, sí. Sí, Sí, muchas gracias. ¿Tu nombre, perdón? Eric, Eric. Muchas gracias, Eric, por tu participación. Qué bonito eso de que ahí están estas cualidades, ¿verdad? A veces nada más hay que como cultivarlas para que sean cada ujú, vez mejor. Y como tú dices, que si uno muestra amabilidad y la otra persona es buena receptora, hay bendición. Y qué bonito claro, que fuera así siempre, ¿no? Y como digo, ujú, hay poder en el ser amable, el ser atento, el ser educado. exacto. Hay un poder ahí y Dios bendice a las personas que son así. Así que te agradezco mucho, Eric, tu No, al participación. contrario, Adelante, gracias, Pris. gracias. Sí, gracias a ti. Pris. Sí o sí, algo que quería añadir, que qué importante es tener estos valores, porque verdad, desde pequeños nos los enseñan, porque muchas veces como adultos, con lo mínimo que nos hagan, nos resentimos, nos enojamos y se quiebra un Ujú, vaso. Pero usted le hace algo a un niño y qué diferente, que pasan tal vez 2 minutos y el niño siempre es con ese amor y con ese cariño, ¿verdad? ¿Qué sí, sí. diferencia hay? Por eso Dios decía que hay que tener un corazón de niño hasta en ese sentir, porque ellos son todavía más sensibles, lo ve uno, pero son muy fuertes y muy valientes en ese ámbito del amor y misericordia que uno de Ujú. adulto va perdiendo. Entonces, ahorita me vino solamente, quería compartírselos. Ey, muchas Muy gracias, bonito. sí. No, y es interesante que Dios no nos está pidiendo que entendamos a la otra persona. Simplemente mostrémonos amorosos, amigos, eh, que seamos nosotros esa persona que hace la diferencia en la relación. Que si uno sale alterado, pues yo soy el que le bajo los niveles de volumen. Que si la otra persona se sale, pues yo soy el que la vuelvo a meter a los principios, eh, por educación. Si alguien viene gritando, yo no lo voy a gritar porque no es educación, no es una mala educación gritar, es una mala educación decir malas palabras, es mala educación un montón de cosas que yo no voy a hacer y que como tú dices, Pris, a veces nosotros con un detallito nos rápido reaccionamos. Pero bueno, ahí es donde necesitamos mostrar nuestro amor. Gracias, Pris. ¿Alguien más que quiera tener la libertad de compartir? Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, Loli. También a Adelante. veces, alguien nos dice algo y nosotros somos muy sentidos. Ujú. Y entonces, como nos sentimos mucho, pues ya no perdonamos y empezamos a guardar raíces de amargura y pues después, pues tenemos por una sencillez de que vamos acumulando todas esas cosas sencillas. A veces no damos libertad ya a nuestro espíritu y ni al Espíritu Santo que obre en nosotros porque nos amargamos. Ese sería Sí, mi comentario. sí, ¿verdad? Es muy triste que a veces hay personas que son así, ¿verdad? Por eso Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie, porque nosotros no debemos de permitir que estos detalles, porque sí, a veces hay falta de la gente y nos ofenden, porque las ofensas siempre van a venir, dijo el Señor, ¿verdad? Imposible es que no vengan ofensas, pero ahí es donde está nuestra capacidad de absorción para poder perdonar y salir adelante. Pero sí se puede, y entre parejas, entre esposos, es bueno tener esa libertad de hablar el tema, no quedarse, como tú dices, guardando esas cosas, sino con toda libertad hablarlo. Y yo he aprendido que no es atacando a la otra persona por lo que hizo que se va a resolver, sino explicando cómo me sentí yo por lo que él dijo. Es decirle,
mira, me sentí muy triste por lo que dijiste o me dolió lo que dijiste. A veces es mejor mostrar el efecto de lo que causaron y no reclamarle por lo que hizo, sino que vea lo que rompió para ver cómo se puede enderezar. Y automáticamente perdonar, porque si uno no perdona y va arrastrando todo eso, tarde o temprano, una pequeña ofensa se unió con tantas, como tú dices, y ya no nos dan la libertad de movernos en la vida. Así que gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Está muy interesante los comentarios. ¿Alguien más? Sí, por ahí, hermano Marco. Hola, ¿sí me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, hermano, sí se oye bien. Ya, bueno, aquí pues aprendiendo de nuevamente sobre la familia, porque cuando muchas veces nosotros la tenemos, no como que no la valoramos. Fue uno de mis casos, pues de que, claro, en ese tiempo no era cristiano, yo estoy separado hace más o menos unos 35 años, y en Cristo pues llevo 13 años recién. Pero yo Sí, pienso pues que esta vez, si es que Dios me bendice con una idónea, siempre le he sí, pedido, pues, o sea, cuando me acuerdo también, pues no, yo soy, sí, sí, soy franco en decirlo, que cuando me acuerdo le digo, ¿sabes qué, Señor? Si me bendices con la mujer, la idónea, que sea con el corazón tuyo. Yo sí, sí, pues de ahora creo que ya estoy aprendiendo de cómo tratarla, cómo comenzar con ella, pero no sé más bien va a todavía. ser va a ser una gran bendición para ella, ¿verdad? Que va a encontrar a alguien ya todo preparado, todo Ya listo. el fosforito que era antes ya no es ahora, soy pasivo. Ya no soy Sí, lo sí, mismo que antes. Antes tenía sí, un sí, qué verbo, pero bueno, hermano. bastante duro, pero ahorita ya Sí, sí, soy compasivo y estoy tratando día a día, pues de que el Señor me transforme. Y ya he hecho, sí, creo sí, que por lo menos un 50 o 60% de ujú, valores que no tenía antes, pues ahora sí, sí los tengo, gracias a Dios. qué bueno, hermano, qué bueno. Y Qué trato excelente, ¿no? porque Pues yo digo entre mí, sí he tenido amor en ese tiempo, porque yo a mis hijos, a todos los tengo, a todos me aman, todos se dan, o sea, me buscan para ver qué tengo, que algo, que ya comí, si ya, si estoy bueno, si no estoy enfermo. Entonces quiere decir que pues el Señor sí ha hecho antes cosas buenas conmigo, pero ahora la está sí, mejorando. Ese barro que exacto, estaba dañado, pues ahora ya lo está perfeccionando. Así que esto está así bueno es. porque realmente nosotros estamos aprendiendo, al menos yo estoy aprendiendo bastante. Sí, 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 sí. Qué sí. bueno, mi hermano, Amén. le felicito porque esa disponibilidad de absorción de los principios bíblicos es la que nos cambia el carácter y nos dispone para hacer bendición a otras personas. Y es bonito porque esperar una pareja preparándose es lo mejor que podemos hacer. No exigir, no, que sea así, 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 sino mejor uno prepararse para hacer de uno de bendición a la otra persona. Así que a lo mejor ya viene en camino, hermano, no se preocupe, ya se hizo el pedido ya. No sé, ya va a llegar pronto. Hermana Mary Castro, adelante. Bendiciones, hermanos. Hermano, Bendiciones. yo pienso que tal vez amar a los que nos hacen daño no depende tal vez de un sentimiento herido o tal vez de una emoción rota, sino más bien al ser nosotros creyentes tenemos que asumir la guianza del Espíritu Santo y para que tengamos también actos de bien y llenos de misericordia, porque si fuimos llamados a dar bendición eterna, entonces ya así es como se extiende esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros, creo. Sí, 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 no, tiene Sería mi razón, criterio. hermanita. Sí, sí, hermana Mary, el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos y no es necesariamente una emoción agradable amar al enemigo,
sino tenemos que amarlo con las cualidades del amor de Dios. Por ejemplo, el amor de Dios todo lo soporta. Bueno, hay personas que hay que soportarlos. No necesariamente estoy feliz y alegre porque alguien viene, sino pues nada más mi conducta es soportarlo, siendo compasivos con él, en tratar de entenderlo. Bueno, hay cosas que no le enseñaron o lo que sea, pero el amor no siempre es algo agradable, sino que es algo que tenemos que soportar. Todo lo soporta, dice la palabra, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios es lo que nos da satisfacción, no el ver a esa persona, sino el hacer la voluntad de Dios. Pero como dice hermana, allí hay bendición cuando uno hace la voluntad de Dios y estos sacrificios de justicia, le llama la Biblia, hacer buenas cosas cuando la naturaleza carnal le está pidiendo hacer otra y uno hace lo contrario. Eso no es ser egoísta, digo, no es ser hipócrita, porque a veces decimos, ah, no, y al fulano yo quisiera que le fuera mal, pero lo voy a bendecir. Eso no es hipocresía. Cuando veo a mi enemigo que viene, lejos de irme por otro lado, yo le voy a extender la mano y lo voy a saludar, porque eso es lo que Dios quiere, que yo sea amable. Pero no quiere decir que mi amabilidad con él es de que, ay, que me muero de ganas de verlo. No, no es así, sino es sobrio el amor que estamos mostrando. Así que este, eh, debemos de estar siempre dispuestos a mostrar nuestro amor, aún a las personas que son difíciles. Pero esa es la voluntad del Señor. Por ejemplo, en las mañanas que, que me toca ir a trabajar, yo me levanto, pero no tengo ganas de levantarme. Pero mi responsabilidad me dice que tengo que hacerlo y me levanto y me repongo. Pero no soy hipócrita porque me fui a trabajar. Soy hipócrita porque no tenía ganas de ir a trabajar y estoy trabajando. No, eso es ser responsable, ¿verdad? Y es lo mismo del amor. Debemos demostrar amor, aunque a veces el sentimiento no está, pero la obediencia al Señor sí está. Y eso es lo que nos da un buen sentimiento posterior. Así que pues adelante, hermanita, es una buena tarea que hay que hacer. Bien, un último comentario y con esto vamos a cerrar, ¿sí? Porque ya se nos pasó el tiempo. Pris, nuevamente, adelante. Tío, otra cosa, digamos, Sí, en el caso, digamos, de nosotros, tenemos 12 años de casados y algo que nos dijeron mucho fue el diálogo, ¿verdad? La conversación. Y pues como todo matrimonio va a haber algún momento en que las aguas se encrespan, ¿verdad? Y que es sí, lo que muchas veces hago yo. Entonces le digo, no, un momentito, vaya, hable con su padre que está en los cielos, yo voy a hacer lo mismo y después conversamos. Porque recordemos que somos un cordón de tres dobleces y que si Dios no es el sí, centro de nuestro, nada lo está haciendo. Entonces, enfatizar en eso, que no estamos solos, que la palabra siempre nos redarguye, la palabra nos enseña, el Espíritu nos guía. Entonces, animarlos siempre a que tenemos también esa autoridad de parte de Dios, tanto hombre como mujer, de mandarnos directamente a la palabra, a orar y a ujú, buscar cuál es la dirección de Dios y Él sabrá el tiempo en que tenemos que conversar, ¿verdad? sí, sí, excelente. Sí, muchas gracias. Pues vamos a orar. Voy a tener el privilegio yo de orar y a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que el Señor nos está enseñando en esta clase. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Padre, estamos alegres, Padre, porque tu palabra cumple su propósito de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos, de darnos a nosotros, Señor, las indicaciones necesarias para eh, perfeccionar nuestro carácter, nuestra conducta. Te damos las gracias por la participación de mis hermanos, por estar atentos aún hasta los comentarios, todo lo que se hace, Padre, es importante. Y te suplico, Padre, que bendigas a todos los que estamos aquí presentes, a cada uno de ellos, sus hogares, que tu gracia y tu misericordia, Señor, llegue donde ellos. Como tu palabra dice que las misericordias son nuevas cada mañana, que las misericordias del día de mañana, Señor, sean de continuo en cada hogar.
que bendigas sus familias, Padre, con estas misericordias, que tengas compasión de nuestras necesidades y nos guíes, Padre, para alcanzar por fe una respuesta. Gracias te damos, Señor, por esta clase y por cada uno de mis hermanos que han estado acá pendientes. Pedimos bendiciones para ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, terminamos con una